Muy buenas tardes, maestros y maestras. Es un gusto recibirlos el día de hoy, inicio de mes, este mes de junio que vamos a destinar al tema de evaluación. Y déjenme decirles que con el tema de evaluación vamos a concluir un año, un mes de martes de entrevista con Grupo Loga, porque a partir del mes de julio vamos a empezar otra etapa que es el estudio de casos específicos. Vamos a presentar casos concretos que han sucedido en las escuelas, narrados por maestros, por directores, por padres de familia, y a partir de ahí vamos a hacer un análisis de las estrategias con las que se dispone o han probado su eficiencia para trabajar ese tipo de situaciones que se nos pueden presentar en las escuelas. Entonces, pues les comentamos que cerramos los martes de entrevista con Grupo Loga con este formato ahora en el mes de junio. Pero aprovechemos el mes de junio porque todavía tenemos muchos especialistas que van a participar con nosotros en este tenor del tema de evaluación. Y hoy no tendremos propiamente una entrevista, sino daré a conocer algunos elementos que son importantes del tema de evaluación. Pero maestros, si me permiten, a mí me gustaría comenzar esta intervención con algunas precisiones al respecto del tema de evaluación. Lamentablemente, la evaluación ha girado, y ahorita vamos a ver cuáles han sido las causas que han orillado esto. Han rodeado la evaluación a los planes y programas de estudio. A mí me parece que la escuela en general, desde hace ya muchas décadas, ha centralizado su actividad en que los niños aprendan cosas de programas y de dosificaciones específicos. Este es el modelo general de la escuela a nivel internacional. Sin embargo, alrededor de este modelo, la evaluación ha centralizado muchísimo su esfuerzo, su diseño en tratar de identificar los aspectos declarativos de un conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos focalizado por mucho tiempo en que el niño aprenda conceptos, definiciones y algunas aplicaciones de algunos procesos que vemos en la escuela. Por ejemplo, estamos mucho más focalizados en que el niño nos garantice el localizar el sujeto y el predicado en diferentes enunciados y otros tipos de accidentes que conforman un enunciado. Y con eso nosotros pensamos o creemos garantizar que el niño con este solo aprendizaje va a comprender lo que lee o va a tener buenas elaboraciones en sus producciones escritas, cosa que es muy distante de lo que requiere un desarrollo de una buena habilidad de lectura, de comprensión, o lo que requiere un niño para hacer buenas producciones escritas. Nos hemos conformado mucho, y no estoy diciendo que sean los profesores que estén en esta reunión, estoy hablando de una realidad más o menos general en las escuelas y sobre todo en una exigencia por parte de los padres de familia. Nos hemos conformado mucho en que los niños demuestren saber sumar con 2 dígitos, con 3 cantidades, con muchos números, y pareciera ser que el sumar o el restar o el hacer muchas divisiones o divisiones con punto decimal afuera y adentro y hacer operaciones de fracciones
al niño estamos garantizando lo que es el propósito básico de tener esa asignatura dentro de la currícula, que es el hecho de que el niño mejore, profundice, haga mucho más perfecto su capacidad de razonar con orden. Finalmente, las matemáticas van a ayudar al niño a que cualquier situación que se le presente en la vida, él pueda identificar Fíjate. con qué elementos contamos, ¿sí? ¿Qué elementos son los que componen la situación problemática a la cual yo me estoy enfrentando? Y a partir de ella pueda plantear varias soluciones. Y no estoy diciendo, maestros, que esto me lo vaya a provocar el uso de las matemáticas, el hecho de que yo tenga un problema con un banco o que yo no sepa cómo invertir mi dinero, que ahí, digamos, de manera muy natural, nosotros podríamos advertir el uso o la aplicación de las matemáticas en una situación específica de la vida que requiera un componente matemático. No, yo estoy hablando de un problema como que yo veo que se me está fugando el gas de un tanque. ¿Qué hago? O que se me quedaron las llaves del coche adentro del coche y está cerrado el coche. O que tengo que llegar en determinada cantidad de tiempo a una reunión porque tengo una participación importante y por lo que me dice mi celular en este GPS o en la ubicación, me dice que yo voy a llegar 10 minutos después. ¿Qué hago? Este tipo de problemas o situaciones, maestros, que todos hemos enfrentado, todos nos hemos enfrentado a una fuga de gas en un tanque dentro de nuestra casa o de la abuela, o nos hemos enfrentado a una situación de haber perdido una llave o haberla dejado dentro de casa o dentro del coche, ¿no? Nos hemos enfrentado a eso. Las matemáticas nos van a ayudar en esta ejercitación de diferentes procesos que hacemos al interior de esta asignatura, a saber identificar los elementos con los que cuento y plantear soluciones posibles y valorarlas antes de aplicarlas. Si las matemáticas, maestros, no están sirviendo para eso, entonces algo no estamos haciendo bien. Lo mismo si el español o el lenguaje y la comunicación o la alfabetización inicial, como se llama esta asignatura actualmente en nuestros planes y programas de estudio, no tuvieran este enfoque de enseñarle a los niños a disfrutar diferentes géneros y subgéneros literarios, a conocer diferentes productores de texto, quiénes son los cuentistas que ahora los niños leen, dónde viven, los que todavía están con vida, quiénes han sido premiados, digamos, con algún reconocimiento nacional o internacional, cómo se logra eso, qué es una fábula, ¿no? ¿Cuántos tipos de cuentos hay? ¿Cuántos tipos de novela? Y a partir de los diferentes géneros y subgéneros literarios, incluso maestros, enseñarle a los niños a consultar en nuestra Carta Magna, ¿no? Consultar alguna normatividad, consultar algún reglamento, saber leer un instructivo, son cosas que a partir de ahí ya podemos hacer. Luego, análisis gramatical, análisis de diferentes tipos de palabra, localización de palabras nuevas, uso del diccionario, pero a partir de diferentes tipos de textos que implican el conocer qué género es el que está hecho o qué subgénero es el que utilizó el autor para diseñarlo. A partir de ahí, maestros, el niño va a saber que todo lo que está escrito comunica algo, pero que él también puede comunicar y verdaderamente trabajar elementos de producción de textos y evaluar profundamente lo que es la producción de un texto. Maestros, que el niño haga una composición, que el niño desarrolle un pequeño cuento, que el niño invente un verso, que el niño haga un chiste,
que son producciones con diferentes subgéneros, implica que nosotros retroalimentemos. Si ponemos al niño a hacer un verso, tenemos que ayudarle a ver la métrica, si hay rima al final, si hizo un verso de 4, de 5 líneas, cómo se llama cada uno de esos versos. Entonces el niño, cuando haga una producción en verso o en fábula o en cuento o en una descripción, va a tener que incluir esos elementos de cada una de esas producciones. Y eso, maestros, eso que he dicho muy rápidamente, que requeriría mucho más profundización en el tema tanto de lenguaje y comunicación como en el de matemáticas, maestros, implica una forma de evaluación diferente. Es decir, no podemos conformarnos con que el niño nos diga conceptos, nos diga fechas, no recuerde algunos personajes y algunos acontecimientos. Eso, maestros, se llama cultura y es muy importante, por supuesto, memorizar cierta información. ¿Por qué? Porque a partir de ello vamos a poder citar, vamos a poder señalizar, pero no es lo importante. Es decir, lo importante son las habilidades que subyacen detrás. ¿Y qué mejor contexto, maestros y maestras, que el de la pandemia, en donde los maestros curricularmente tuvimos que hacer dos cosas importantísimas? Y a partir de ahí voy a empezar a hablar de evaluación. Lo primero que hicimos los maestros fue priorizar contenidos. Tuvimos que hacer una selección. O sea, el formato o la manera en la que nosotros abordábamos los contenidos de aprendizaje cuando estábamos de forma presencial implicaba que diéramos por hecho, maestros, muchísimas cosas. Y hubo contenidos que te diste cuenta o que no eran importantes o que no se entrelazaban de forma contundente con otros contenidos y los fuiste eliminando. Tú los fuiste seleccionando. Entonces, una de las cosas que nos demuestra la pandemia es la necesidad urgente de sacar de los planes y programas de estudio aquellos contenidos o que no logran su consolidación en las edades correspondientes, maestros. Verdaderamente traemos ahí algunos contenidos que son irrelevantes a ciertas edades o que, maestros, hemos seleccionado y que tenemos por ahí permanentemente y los trabajamos y no sabemos, digamos, darle al niño una aplicación correcta. Voy a mencionar una, los números romanos. Solo voy a mencionarlo. No digo que no lo sigan enseñando. Lo que yo digo es que si yo presento al niño una provocación, como son los números romanos, tendría que mostrar números ordinales, números romanos y números, perdón, tres tipos de numeración. Entonces el niño ya podría comparar y yo lo que tengo que decirle es que los números romanos sirven, y a lo mejor irnos al libro de historia para ver siglos o presentar las carátulas de algunos relojes que siguen usando los números romanos. Es decir, lo que tengo que hacer con los niños es ver los diferentes números, el número 1 romano, el número 1 ordinal, que es el primero, y el número 1 como lo conoce. Y de esa manera, entonces, plantearle un razonamiento al niño diferente, que es el tema de aprender los números romanos con todas sus reglas, porque le decimos que colocado el número 1 o el número 10 resta en determinada posición, ¿no? Para hacer, por ejemplo, el número 9 o para hacer el número 40. Pues sí, eso está muy bien, pero el tema es
digamos, dónde lo va a usar el niño. Ese es el gran planteamiento, maestros, porque si no, dejamos en la mente, en la construcción del niño, contenidos que están ahí, ¿no? Pegados en alguna conexión neurológica y que verdaderamente no tienen aplicación. Exactamente, maestros, nos pasa con la raíz cuadrada. A ver, ya enseñamos la raíz cuadrada. Perfecto. Yo sé que me la he aprendido como cada vez que me la enseñan, yo me la aprendo. Y si usted me pone una raíz cuadrada, al día siguiente ya no se la sé elaborar. Es decir, tenemos contenidos, maestros, que digamos son esos pequeños islitas que realmente no abonan a todo un tejido. Sí tenemos que desengrosar, sí tenemos que quitar, maestros y maestras, ciertos contenidos. Pero también aprendimos que hay un problema de orden en algunas dosificaciones curriculares. Y también aprendimos que hay temas centrales, ¿no? Esta cuestión de los tipos de palabra, ¿no? Sustantivos, adjetivos y verbos. Entonces, eso es un tema central, pero tenemos que enseñarlo junto. Así como tenemos que enseñarle, como tenemos que presentar al niño un mosaico, como todos los géneros y subgéneros literarios, y que él traiga documentos y los podamos poner en una casillita. Eso es un tema importantísimo, pero aprendimos, maestros, que no pueden aprenderse aislados, que no pueden aprenderse, voy a enseñar fábula un día y luego a la otra semana voy a enseñar verso y a la otra semana voy a enseñar prosa y al otro voy a enseñar cuento y al otro. Maestros, no, tenemos que, ¿no? Y estos son recomendaciones de Vygotsky, de Piaget, de Ausubel, de Brunner, que trabajaron muchísimo esta parte curricular, donde los niños van a crear una condición mucho más global si les ponemos muchos animalitos y les hacemos una provocación y les decimos, a ver, ¿por qué no clasificamos esta lámina de animalitos que le estoy presentando en Zoom por aquellos que tienen, aquellos que vuelan, aquellos que nadan y aquellos que andan por la tierra, ¿no? Y entonces enseñamos una primera clasificación de animales o les decimos, oigan, ¿cuáles de estos animales crees que nazcan de su madre o crees que nazcan por huevo? Y los niños a investigar. O sea, no vayamos a enseñar ovíparos un día y vivíparos por otro, ¿no? Es decir, lo que la pandemia nos ha enseñado, maestros, es un gran tema de reconsiderar cómo estamos organizando los contenidos para que los niños verdaderamente aprendan, pero aprendan habilidades, aprendan capacidades, aprendan verdaderamente la aplicación de los contenidos. Entonces, solo maestros, y ahí lo voy a decir muy enfáticamente, cuando hay una verdaderamente concepción del aprendizaje y hay una organización de los contenidos para que el niño aprenda, la evaluación va a cambiar. Si nosotros seguimos concibiendo el aprendizaje como memorización de información, como apropiación de contenidos y conceptos, como selección de información, el aprendizaje que nosotros vamos a generar en los niños y por lo tanto la evaluación va a ser en ese sentido. Por eso he dado esta primera parte, maestros y maestras, de forma muy amplia, porque nosotros lo que queremos es oír cómo debemos evaluar. Y sí, a lo largo de todo este mes, incluso las últimas dos entrevistas van a ser con dos grandes expertos de plataformas y aplicaciones para que ustedes puedan tener elementos para evaluar a distancia. Porque además déjenme decirles que si bien ya está decretado paulatinamente y voluntariamente regresar a las escuelas,
el siguiente ciclo escolar va a ser híbrido. A veces iremos, a veces cerraremos, a veces tendremos a la mitad de nuestros niños y entonces seguiremos necesitando recursos de todo tipo para entrar en contacto con nuestros alumnos y también para evaluarlos. Pero aprovechemos, maestros, la pandemia para hacer una reorganización de los materiales, de los contenidos que son verdaderamente importantes para que el niño aprenda a aprender. El niño solo va a aprender si se emociona y si logra hacer descubrimientos. Cuando el niño de veras le brillan los ojitos, se da cuenta de cosas, el niño disfruta algo, trae más investigación, nos reta con preguntas verdaderamente inteligentes, es que está aprendiendo. Entonces, aplaudamos nuestra metodología y de ahí derivemos lo que debe de ser la evaluación. Entonces, dicho esto, maestros, permítanme compartirles, por favor, una presentación que quisiera compartir con ustedes para ir desarrollando, para ir comentando algunos elementos de esto que se llama evaluación auténtica. Muchos de estos elementos los vamos a profundizar en las otras entrevistas, pero sí quería en este día, maestros, hablar un poco de que la evaluación y la evaluación auténtica va a depender de qué tanta formato y estructura le estoy dando a mi metodología, a mi organización de actividades para que el niño aprenda. Si el aprendizaje del niño no se ve impactado, entonces voy a hacer o cualquier otra cosa en el formato de evaluación, menos verdaderamente evaluarlo. Dicho esto, maestros, permítanme presentarles aquí una caricatura. A mí Mafalda me gusta mucho porque verdaderamente logra decir con una apertura, con una verdad, con una transparencia y demás, de forma muy, muy graciosa, muchísimas cosas. Cuando, maestros, a veces estamos enojados, cuando en algunas ocasiones nos pasa que vemos que los niños se están portando mal o que van lento en su aprendizaje, decimos, hojita, hojita afuera, sacamos una hojita, ponemos el nombre todos, y los niños nos voltean a ver y nos dicen, maestra, maestro, es un examen, ustedes saquen una hojita a ver algo con qué escribir y vamos a empezar a anotar. Entonces, lo que Mafalda, ¿no? Se refiere, dice, bien, ahora guarden sus útiles. Menos, dice la maestra, el lápiz, la goma de borrar y una hoja en blanco en la que anotarán prueba escrita. Y entonces Mafalda dice, perdón, ¿y si apeláramos a la sensatez y dejáramos la cosa para otro día? Y agrega Mafalda, digo, para evitar un inútil derramamiento de ceros, ¿no? ¿Cuántas ocasiones, maestros y maestras, utilizamos estos exámenes sorpresa, ¿no? Cuando los niños, les digo, se están portando mal o vemos que van aprendiendo más lento. ¿Y qué hacemos, maestros? Con la hojita, que ya tiene un verdadero 2 o un verdadero 3 o un 0, entonces regulamos el comportamiento del niño. Aquí, maestros, es donde la evaluación y la evaluación entendida como un instrumento bajo el cual nosotros damos información al niño sobre su proceso de aprendizaje, empieza a tergiversarse, empieza a distorsionarse. ¿Por qué? Porque el niño, si bien no le va a poner un nombre técnico, no lo va a llamar de la manera correcta, el niño empieza a sentir a la evaluación no como parte de su propio proceso de aprendizaje y como la retroalimentación de lo que va aprendiendo, sino como un instrumento, digamos, coercitivo, como un instrumento punitivo.
Entonces, ¿qué nos ha llevado a una concepción de la evaluación numérica y punitiva? Esas son las dos características de una evaluación que el niño no incorpora como parte de su proceso de aprendizaje. Incluso las calificaciones se han vuelto, ¿no? Un sistema como de premio y castigo, como de bueno o malo, como de vas aprendiendo o no vas aprendiendo. Miren, maestros, se los voy a poner de esta manera. Si un chiquillo de 10 operaciones saca 5 buenas, pues sabe la mitad. Habríamos que nosotros como maestros identificar si 10 operaciones del tipo que sea no es más bien un examen de resistencia al cansancio, o si verdaderamente la dosificación de operaciones que fui poniéndole al niño verdaderamente ponen a prueba diferentes dificultades y podemos identificar dónde el niño ya no avanzó. Yo, si pongo 20 operaciones, 5 sumas, 5 restas, 5 multiplicaciones y 5 divisiones, maestros, yo les pido, por favor, que mejor pongan 2 divisiones, 2 multiplicaciones, 2 sumas y 2 restas, y por favor, primero pongan las divisiones y las multiplicaciones. ¿Por qué? Porque si el niño se cansa y me hace la división bien y me hace la multiplicación bien, pues sus otras operaciones no las hizo correctamente porque seguramente está cansado y aburrido, pero no porque no sepa, maestros. Aquí es donde yo quiero cuestionar la elaboración de los instrumentos de evaluación. Es importantísimo revisar eso, maestros, porque ¿quién dice que un examen debe de ser de 50 preguntas o de 100 o de 20? Un examen debe de tener la cantidad de reactivos que verdaderamente me permitan identificar que el niño está aprendiendo. Y debo de elaborar, y ahorita lo veremos con algún ejercicio que tengo por ahí, debe de incluir 2 o 3 contenidos, maestros, no uno solo. O sea, si yo lo que quiero es comprobar si el niño sabe sumar y restar, es mejor que le ponga un problema matemático que incluya las 2 operaciones y un problema matemático serio. El otro día en una de las redes sociales, en un WhatsApp de un grupo muy grande que tengo, llegó un meme muy gracioso que decía, una maestra dice, me dio mucho gusto encontrar la ilustración de un tema ridículo que planteaba mi libro de matemáticas. Y abajo venía una lámina de un señor conduciendo un carrito de supermercado con 280 plátanos machos. ¿No? Entonces, claro, me imaginé estos problemas que traen los libros de texto que dice, Juan compró 280 plátanos machos. A ver, maestro, si tienes un restaurante y haces estas famosas mariquitas, estas famosas aplastados de plátano macho, porque tú sirves algún platillo cubano, como son las mariquitas, estoy de acuerdo que vayas al súper a comprar 280 plátanos machos. Pero verdaderamente, maestros, ¿ustedes creen que el niño pudiera imaginar eso? ¿Por qué no hacemos una cosa un poquito más sensata y ponemos un racimo de uvas con 280 uvas? Ah, bueno, a lo mejor ahí, digo, nunca me he puesto a contar, honestamente, maestros, se los digo, cuántas uvas trae un racimo de uvas. No lo he hecho. Pero si yo quisiera que el niño imaginara una situación creíble, tendría que hacer ese tipo de provocaciones. ¿Por qué? Porque lo que ha llevado a una evaluación numérica y punitiva son estos 3 elementos. Dice, basada en la psicología conductista,
se consideró solamente las conductas observables de los individuos. Maestro, si es cierto, los conductistas, ellos mismos lo advirtieron. Dentro de cada uno de nosotros está el cerebro y ahí han de pasar un montón de cosas. Y lo que dijeron los especialistas conductistas es que no iban a hablar de la caja negra, o sea, no iban a hablar de lo que pasaba internamente, porque lo único que en ese momento tenían era lo que podíamos observar en la conducta de los chicos. Oigan, maestros y maestras, pero esto se dijo ya hace muchísimo tiempo. Entonces, no podemos aceptar como válido que el niño, si hace una suma, sabe sumar. No, el niño sabe sumar si en un problema matemático puede seleccionar una suma, una resta y una división como parte de lo que se necesita para resolver esa situación que me está planteando esa situación. Entonces el niño sí sabe usar las operaciones y sí sabe en qué momento las debe usar. Pero hacer 20,000 operaciones de suma, resta, multiplicación, división con punto decimal, sin punto decimal, con cantidades grandes, con cantidades chicas, lo que nos garantiza es que sabe automatizar esas operaciones. Pero de que la sepa usar en un problema o en una situación real, dista muchísimo. Entonces, maestros, el hecho de que el comportamiento humano haya iniciado su estudio en conductas observables, no quiere decir que sea la única posición que tengamos del aprendizaje del niño. Hoy por hoy ya sabemos mucho más del aprendizaje y sabemos que para que un aprendizaje se consolide a lo largo del tiempo, se tiene que volver una habilidad. Ah, entonces yo lo que hago es poner 2 parrafitos, ¿sí? De un texto, de una lectura, de una fábula, de algo que el niño tenga en su libro de lectura y de ahí saco el enunciado en el que quiero que localice el sujeto y el predicado. Hago que lea, de ahí le digo que invente otro párrafo. Con el párrafo que inventó, a lo mejor califico uso de signos de puntuación. Sí, pero no hago algo aislado en mi propio examen, sino que el niño vaya verdaderamente a partir de la evaluación desarrollando habilidades. La construcción del currículum basado en el dominio de contenidos como manifestación del aprendizaje, que fue lo que yo abrí, y la influencia de la concepción de inteligencia como habilidades lingüísticas y matemáticas. Maestros, hoy por hoy ya sabemos que las inteligencias son múltiples y que se pueden manifestar también de diferente manera. Entonces, una evaluación del aprendizaje que someta al alumno a, digamos, una supervisión, un seguimiento, un escrutinio de lo que yo digo que debe de aprender, es distinto a una evaluación que ayude al niño a identificar qué ha aprendido y qué es lo que necesita reforzar, que es distinto, maestros, es distinto. Es decir, si en un examen, en un guión de observación, en una rúbrica, en un producto de aprendizaje que el niño me entrega, hay algunas áreas de oportunidad, hay algunos retos, lo que yo tengo que hacer es ayudar al niño a identificarlos. Miren, maestros, yo pongo un ejercicio muy, muy sencillito. Fíjense que cuando yo aplico un tipo de examen, el que sea, y después de revisarlo, yo lo que hago es calificarlo, se los devuelvo a los chicos, cualquier grado, ¿eh? Y lo que les pido es que saquen un color distinto con el que hayan contestado el examen y que tienen 15 minutos para contestar aquellas que están encerradas en un óvalo.
que son las que tienen algún error. Se van a sorprender, maestros, de la cantidad de información que un niño puede recuperar. ¿Por qué? Porque ya no está bajo el estrés del examen, porque a lo mejor saliendo del examen revisó sus apuntes de algún tema que tuvo duda y con esa revisión fijó el aprendizaje. Es decir, la evaluación como una etapa, una parte del proceso para seguir acompañando el aprendizaje. Maestros, el aprendizaje es inacabado, el aprendizaje es permanente, el aprendizaje tiene su ritmo. Entonces, que yo me saque un 5 en matemáticas, ¿eso qué dice? O sea, ¿qué me informa? ¿En qué me hace crecer? ¿En qué me ayudó a mí a advertir en qué tengo que mejorar? Y la evaluación no necesariamente es la etapa final del proceso. A veces es la inicial para poder corregir nuestras metodologías, para poder reorganizar las estrategias, para insistir en algún contenido que veamos que los niños todavía no consolidan. Entonces la evaluación se vuelve un insumo, un dato para recomponer. Entonces nunca puede ser el final, maestros. En ese sentido, maestros, aquí en esta laminita, lo que yo les estoy planteando es este proceso donde la evaluación es un sistema de información, nos da datos, nos dice qué está pasando, nos ayuda a tomar decisiones y siempre nos permite generar una mejora continua, nos permite avanzar. Maestro, si hay niños que reprueban, no podemos avanzar, algo no estamos haciendo bien. Entonces, esta evaluación, la evaluación al respecto del aprendizaje, me debe de informar en qué parte del proceso están los niños, cuántos se me quedaron en una etapa, cuántos están en otra etapa. No, me permite individualizar estrategias, me permite formar grupos donde haya niños con ciertos niveles de aprendizaje que puedan acompañar a otros compañeritos de una manera mucho más personal y me sirve para mejorar el aprendizaje. Maestros, yo entiendo y verdaderamente yo también lo viví. Algún acuerdo secretarial y hoy vuelve a aparecer donde no podemos reprobar. Yo creo que tiene un fundamento mucho más fuerte que simple y sencillamente no reprobar por no reprobar. Es decir, nos obliga a los maestros a generar verdadero aprendizaje, a que nadie deje de aprender. Eso es lo que está o lo que subyace atrás de un proceso de verdadero no reprobación. Ahora, maestros, también los entiendo. También entiendo, porque yo también he estado frente a grupo y he tenido que evaluar, que hay condiciones de los chicos que a veces no ayudan, ¿no? Una condición de violencia intrafamiliar, la pérdida de algún familiar, ¿no? Un proceso de duelo que estén viviendo los niños, la llegada de un nuevo hermanito, que los abuelos a lo mejor se hayan ido de casa porque ahora los protegieron por la cuestión de la contingencia de esta pandemia, ¿no? Es decir, hay condiciones que pueden al niño hacer o que no esté atento o que no haya avanzado favorablemente en los procesos de aprendizaje. Maestros tienen razón. El tema es qué vamos a hacer con esos niños. No, es como si a un hospital me dice la persona que me recibe, viene usted con dolor de cabeza. No, no la podemos aceptar. Pero además viene enferma. No, no la podemos aceptar. Pues, ¿cómo no? Pues esto es un hospital. Bueno, nuestras escuelas, maestros, ahora que regresemos, deben de ser oportunidades para que todos los niños aprendan a su ritmo. Si hay una cosa que has tenido que hacer, maestro, maestra, en esta pandemia, es diversificar las estrategias para sus niños,
Si has visto que hay diferencias en los procesos de aprendizaje, por supuesto que también has visto que hay niños que profundizan más en algunos contenidos que en otros. Y el tema es que entonces tenemos que evaluar diferente, que tenemos que establecer un contenido, un nivel de contenidos básico para todo. Todo, sí, todos los niños que salen de primer año, pues deben de conocer pues hasta el número 1000, ¿no? Deben de escribir cantidades. Sí, eso es normal. No pudieras pensar otra cosa. Sí, pero ¿por qué hasta el 5000 o por qué hasta el 10000? Todos los niños tienen que salir con ese nivel mínimo de dominio de numeración. ¿Estamos de acuerdo? Operaciones básicas, suma con tales características y resta con tales características. Perfecto. Lectura de 90 palabras por minuto de forma fluida. Perfecto. Ese es tu mínimo. Y todos los niños lo tienen que ir alcanzando. Ahora, habrá niños que se te queden un poquito abajo. A ver, la pregunta es ¿por qué? Problemas madurativos, problemas emocionales, problemas de antecedentes académicos, a lo mejor vienen de algún preescolar donde no hubo una gran madurez, un gran impulso a los contenidos, los aprendizajes no fueron bien cuidados. Perfecto. Hay chiquitillos que se te van a quedar abajito. Tenemos que generar estrategias para esos niños, pero habrá chicos que, ¿qué crees? Van a alcanzar eso y el doble o más. ¿Qué vas a hacer? Esa es la pregunta de la evaluación. La evaluación, y ya lo veremos la próxima semana con la maestra Patti Frola, la parte del diagnóstico. ¿Qué tienes que diagnosticar realmente? ¿Cómo diagnosticar un contenido a través de una habilidad? Para que tú sepas qué tan distante está el niño de ese contenido base. Y los niños que van más avanzados, ¿cómo los tienes que evaluar? Por supuesto que de suyo ya tienen 10, pero maestros, sí es importante ir generando una retroalimentación donde el niño se entere que es muy hábil en las matemáticas y que a lo mejor lo vamos a poner a trabajar con otros compañeritos para que sus estrategias se las comunique a otros que a lo mejor van medianitos o que se han alcanzado el nivel mínimo, pero que nada más se quedaron ahí. Hay que seguirlos impulsando un poquito más. Entonces, fíjate cómo la evaluación se vuelve un sistema de información, te permite tomar decisiones de la dosificación de contenidos, de la reorganización del grupo, de tus estrategias que vas a utilizar, de el nivel de dificultad que estás utilizando en cada contenido, de la elaboración e integración de contenidos de manera integral, de manera organizada, de proyectos, retos, de diseño de actividades con otros grupos. Para eso te sirve la evaluación. Y por supuesto, para que cada niño de manera sostenida, si un chiquitillo está muy bajito, verdaderamente se saca permanentemente 5 y 4 y 0 y no domina y no pasa. A ver, ¿qué plan de mejora continua, de avance permanente vamos a plantear al niño? Un niño que se saca 3 y al otro día se saca 5, maestro, ya avanzó, de un 30% ya avanzó al 50%. A ver, ahora vamos a proponernos pasar al 60%. Esa parte es importantísima de la evaluación. Ahí está la evaluación auténtica. No en si aplicamos muchos exámenes, ni si los niños sacan muchos dieces, ni si tenemos cuadros de honor. Está en cómo cada niño, a partir de algún instrumento, el que tú decidas utilizar, va verdaderamente avanzando. En este sentido, maestros, hay algunos dilemas que ya nos debemos de quitar.
Eliminar la preocupación por la obtención de calificaciones. Cada calificación, maestro, maestra, yo te recomiendo que vaya acompañada de una descripción, de una retroalimentación, de contenidos específicos en los que tenemos que insistir, de contenidos que todavía están atrasados, de estrategias que el niño tiene que seguir trabajando para que le sirvan al niño y que le sirvan a la familia también para apoyarnos. También debemos de ubicar las calificaciones y la acreditación como parte del proceso de evaluación, no como meta. Maestros, acreditar un grado escolar, acreditar un nivel educativo. Es una cosa burocrática y yo sí les voy a comentar. En Dinamarca, sobre todo, pero ya Finlandia, Japón están tomando decisiones. Van a desdibujar, o sea, van a borrar, a ver si con esto nos queda más claro, los grados escolares. Ellos también tuvieron pandemia. También cerraron sus escuelas y las abren y las cierran, ¿eh? ¿Y qué creen? Se dieron cuenta de todo esto que yo dije al principio. Y se preguntan cosas. Tenemos que seguir sometiendo a los maestros a un desgaste tal de trabajar con un grado que tiene diferentes niveles de logro. ¿Tú conoces, maestro? ¿Tú conoces, maestra? ¿No? Si tú eres maestro de inglés, porque me lo vas a entender rapidísimo. Niños que tienen papás bilingües, que visitan Estados Unidos con frecuencia, públicas o privadas, ¿eh? No estoy hablando que solo los niños de escuelas privadas visitan Estados Unidos, que reciben gente que habla ese idioma. A ver, ¿cómo crees que va a estar su desarrollo en cuanto a la habilidad de hablar inglés? Pues muy desarrollada. Entonces van a ser chamacos que vayan muy rápido. Aquellos que papá y mamá no hablan inglés, ¿sí? Que quieren que el niño aprenda inglés porque intuyen que les va a ser de utilidad, pero que además tienen pobreza lingüística en el idioma materno. Imagínate lo difícil que va a ser para este niño aprender un segundo idioma. Y tienes a esos dos niños en el mismo grado. Maestros, vayamos pensando, ¿sí? Que si bien no podemos ahorita desdibujar los grados, sí podemos conceptualizar nuestros grupos con diversos niveles de logro en matemáticas, en lenguaje y comunicación, en ciencias, en historia, en inglés y en todas las asignaturas que ustedes me digan. Y que debemos de ir acompañando a todos y cada uno de ellos. Evitar que los docentes creemos actitudes en nosotros o crear instrumentos que legitimen a través de esos instrumentos capacidades que no necesariamente se tienen. Maestros, la equidad, la división social inicia cuando las escuelas hacemos diferenciaciones entre los que son capaces y no son capaces. Sí tenemos que llegar, maestros, a ese nivel de profundización. Y déjenme decirles lo que es peor. Las escuelas hemos legitimado con dar oportunidad solo a los niños que sacan 10 a que sean integrantes o de la banda de guerra o de la escolta. Híjole, maestros, la verdad es que esto se me hace grave. Es decir, yo puedo cargar mi bandera, yo puedo pertenecer a la escolta solo si saco 10. Claro, luego en diferentes ceremonias cívicas vemos que arrean la bandera o pasa la bandera y pues solamente los de 10 se le quedan viendo. Los que sacamos 8 y 9 y 7 y 5, pues no. Maestros,
vamos pensando. Yo no estoy diciendo qué debemos hacer o no debemos hacer. Yo estoy hablando de los grandes dilemas de la evaluación y de las cosas que hemos asociado a la evaluación, ¿no? O sea, incluso decirle a los niños que solo algunos son capaces de aprender matemáticas o ciencias, híjole, maestros, los estamos quitando de la oportunidad de volverse ingenieros o de volverse matemáticos o actuarios o científicos. Es delicado, maestros, de verdad, el legitimar a través de las evaluaciones ciertas capacidades de los niños, incluso que algunos niños se sientan más inteligentes que otros. Debemos de revisar qué contenidos estamos integrando en ese examen, en esa rúbrica, en esa autoevaluación, para que a partir de eso, entonces los niños tengan la oportunidad de mejorar, de resolver, de corregir, para que ellos vayan estableciendo incluso también su propio proceso de avance. Eliminar el peso al examen, maestros, si es cierto, es muy observable lo que ahí se dice, pero tenemos que ir acostumbrando a los niños a autoevaluarse, a observar sus propias capacidades, a autoevaluarse entre ellos, a llenar sus propias rúbricas de algunos productos de aprendizaje, una maqueta, una redacción. Tenemos que ir haciendo verdaderos expedientes de productos de aprendizaje. Tenemos que tener un expediente con todos los productos escritos del niño, para que el niño vaya viendo sus mejoras, vayamos poniéndole a comparar sus líneas del tiempo, sus gráficos, donde sintetice información. Tenemos que tener un expediente para cada uno de esos aprendizajes. Y el niño ir comparando, incluso un expediente, un portafolio para caligrafía, ¿no? Que el niño pueda fotocopiar o pueda tomar una foto y pueda tener un portafolio con sus fotos. Cada semana tomarle a un ejercicio una foto e ir comparando cómo va el avance de su calidad caligráfica, cómo va mejorando, si están trabajando con la letra ligada o la letra script o ambas letras, para que el niño vaya viendo sus rasgos. Maestros, no habría otra forma de calificar y cada niño ir viendo su avance. Maestra, yo ya avancé, mire, es más clarito aquí. Y sí, efectivamente, si tú comparas con otro niño que tiene una calidad caligráfica altísima al respecto de este niño, pues si comparas estas dos, pues sí, va a haber diferencia, ¿no? Pero se trata de cómo el niño compara sus avances con él mismo. Eso es lo que verdaderamente vale la pena. Evitar respuestas textuales en los exámenes. Maestros, ahí hay un gran tema. Eso lo va a ver la maestra Claudia Romo en su entrevista. Les va a presentar algunos instrumentos más. Hoy solo les voy a mencionar uno, un poco para que nos llevemos este planteamiento general de la evaluación. Maestros, no dogmaticemos el conocimiento. El conocimiento cambia, el conocimiento varía, el conocimiento crece. Y generar un niño que esté permanentemente en búsqueda, que actualice la información, es verdaderamente un gran logro de la escuela primaria y secundaria. ¿Sí? El supeditar el proceso de aprendizaje a normas o lineamientos administrativos. De veras, maestros, todas las premiaciones, la entrega de calificaciones, hay que revalorar verdaderamente el impacto que puede tener en los niños. Yo verdaderamente, maestros, si cada mes o cada año los cuadros de honor, los premiados crecieran y crecieran y cada vez tuviera más, no los quitaría. Pero si estamos utilizando estos instrumentos, estos medios, estas maneras administrativas para prestarle la escuela solo a algunos niños, sí hay que tener cuidado, maestros.
La escuela es un espacio socializador. La escuela es un espacio donde todos los niños deben de tener oportunidades. La escuela es un espacio de crecimiento constante. La escuela es un espacio donde los niños tienen que aprender a equivocarse, tienen que aprender a aceptar que cometieron un error, que quieren buscar la solución, que quieren mejorar. Esa es la escuela. La escuela preescolar, primaria y secundaria son etapas profundamente formativas. Y la competencia, el reto rudo, ya lo podremos ir metiendo a partir o de los últimos meses de tercero de secundaria o ya en la media superior. Ahorita en la escuela básica nos tenemos que concentrar en esta mejora continua, constante, permanente, sostenida de nuestros niños. Evitar la conceptualización del aprendizaje como repetición de información. Si el niño 3 semanas después ha perdido esa información, quiere decir que no la aprendió, maestros. Y es ahí donde sí tenemos que cambiar lo que yo decía al principio, nuestros métodos, nuestra dosificación curricular, nuestra manera de plantear 4 o 5 contenidos que vayan muy vinculados de mi asignatura para que el niño construya mapas completos de información. En ese sentido, pues vale la pena otra caricatura de nuestra querida Mafalda, donde Manolito dice mal, otra vez la maestra me puso mal. Para eso viene uno todos los días a la escuela, porque si uno viniera de vez en cuando, dice Manolito, vaya y pase, pero hacerle esto a un cliente. Miren, maestros, yo estoy de acuerdo con Manolito. Pagar horas pompilloras, ojo, ya nos tendría que merecer un 6. Algo se nos va a quedar, pero esa no es la labor de la escuela. La labor de la escuela es que nuestros niños disfruten el aprendizaje, disfruten aprender, quieran cada vez saber más y que nos vayan necesitando cada vez menos. El maestro se vuelva cada día de la vida del niño en la escuela en una guía, en un acompañante, pero no en el controlador del aprendizaje de los niños. Por lo tanto, evaluar el aprendizaje implica recuperación de lo aprendido, sí, implica dosificar esa cantidad de material aprendido y implica que ese material aprendido quede verdaderamente vinculado a habilidades desarrolladas con lo aprendido. Para los maestros que toman foto me parece bien, pero a todos los maestros que se registraron y que están ahora en nuestra sesión, se les va a mandar mañana este video y se les va a mandar la presentación. Maestros, ayúdennos a cambiar esta concepción de la evaluación en las escuelas. La evaluación debe de ser de veras parte de ese proceso de crecimiento de los niños. Por lo tanto, maestros, debemos de revisar la normativizar, los instrumentos administrativos, boletas, cuadros de honor, premiaciones, todo este tipo de cosas, revisar cómo se difunde, cómo se comparte, cómo se socializa la información de nuestras evaluaciones y revisar sobre todo el impacto que tiene ese avance en el alumno. La evaluación, maestros, quiero plantearles unas frases de los niños. Es una investigación en la que participé hace muchos años, pero verdaderamente se me hace muy elocuente esto que nos han compartido los niños. Esto fue una evaluación hecha en secundaria, en donde le preguntamos a los chicos que qué les parecía la evaluación en la materia de matemáticas. Y los chiquillos nos contestaron cosas diversas, ¿no? Nos dijeron, ay, a mí me gustaría, dice la alumna AM, preguntas que realmente sean lo que dicen en la clase. Esto me llamó enormemente la atención y luego platicando con esta alumna, me dijo, ay, maestro, es que luego nos portamos mal y los maestros meten en los exámenes o en los trabajos cosas que ni siquiera han enseñado.
O incluso hay algunos otros alumnos que nos contestaron esto, que nos dijeron, mira, como que nos dictan una cosa, nos dicen una cosa y luego preguntan otra cosa en el examen. Maestros, aquí tendríamos verdaderamente que concebir a la evaluación a través de un examen, de una rúbrica, de un guión de observación, de cualquier instrumento que tú elabores, verdaderamente en un instrumento que le permita al chico o a la chica observarse. Él, no observar al maestro, no observar al compañerito, no observar lo que pasa afuera, sino verdaderamente lo que está pasando en su propio proceso de aprendizaje. Otra alumna nos contestó, me gustaría que me evaluaran de una manera que comprenda, ¿no? A veces dicen, no entendemos lo que quieren que hagamos. La tarea ni la revisan bien, dice algún otro alumno, nada más la califican al aventón. Y maestros, esto yo sí lo tengo muy comprobado y lo he dicho en alguna otra entrevista y lo he dicho en cursos y lo voy a decir ahora. Yo recuerdo en una ocasión en la secundaria que el maestro de dibujo técnico nos dejó un ejercicio y yo hice mi ejercicio en el cuadrito, en los cuadritos que las teníamos que hacer. Y yo hice así con él, porque nos pedían lápiz del 1, del 2, del doble cero, del cero y así, ¿no? Y con eso nos pedían que hiciéramos trazos, a veces con instrumentos de medición, por ejemplo, con regla y distancias de 3 milímetros y así. Nos ponían a hacer trazos. Y en una ocasión nos dejaron uno y no debíamos de usar ningún instrumento de medición ni de trazo, lo teníamos que hacer así de forma directa con, no me acuerdo, lápiz de qué era. Bueno, y entonces pues yo la hice de tarea, no me gustó y la repetí. Y entonces metí los dos ejercicios. Al otro día que el maestro pide la tarea, pues yo observo mis dos cuadritos y dije, no, este es el más bonito. Y entrego el que yo pensé que era el más bonito. Pero una compañerita me dijo, qué bárbara, no hice la tarea. Me van a poner cero y ya no me va a dar el promedio. Le digo, mira, yo tengo aquí esta, pero está fea. A mí no me gustó, ¿no? Si quieres te la doy. Ay, sí, me la regalas, te la regalo. Y que se la regalo. ¿Y qué creen cuando nos entregan las calificaciones? A ella le pusieron 9 y a mí me pusieron 8. Mire, te tienes que quedar callado. Pues ni modo que yo dijera, ay, maestro. Bueno, digo, esas cosas no las hace uno, es feo, ¿no? Pero la verdad es que siempre me quedé con la duda de qué era lo que calificaba el maestro. Nunca nos daba retroalimentación. Y miren, a mí el dibujo técnico me encantaba, pero yo decía, ¿qué quiere el maestro? Esa percepción, maestros, los alumnos lo tienen y a veces dicen, me reprueba porque no le caigo bien, no me quiere. A ver, algo está percibiendo el chico. A ver, algunos alumnos no nos pueden caer bien. Está bien, maestro, está bien, pero que no se nos note. Y menos en la evaluación. Eso es importante considerarlo. Todos nuestros niños son nuestros niños. Y algunos son más latosillos y otros nos necesitan más y otros son más lentos, pero justo la evaluación es la que nos va marcando la pauta para el tipo de acompañamiento. Otro alumno nos dijo que no te bajen puntos por cualquier cosa si no contestas bien alguna pregunta o no valga nada más el puro examen. Creo que aquí los chicos se dan cuenta de la importancia de considerar muchos productos de aprendizaje y no solo uno. Y algún alumno también nos dijo, a veces son muy difíciles los exámenes, ¿no? Entonces, habría que considerar la construcción, la manera, etcétera, etcétera. Y déjenme presentarles, maestros, algún examen. Por ahí les dejo algunos elementos más, pero me gustaría empezar para ir cerrando con algunos instrumentos de evaluación. Mire, aquí tenemos los mismos aspectos a evaluar, pero a través de una guía de observación. Perfecto. Tú vas a tener tu cuaderno, a cada uno le vas a poner el nombre del chico y a lo mejor durante un mes vas a ir viendo a través de ir observando el trabajo de los chicos o sobre algún producto estos aspectos de
si sabe identificar información importante, se identifica hechos relevantes del texto, se identifica los detalles importantes del texto, si realiza un resumen con alguna estrategia de estudio, algún cuadro sinóptico, un mapa mental, un cuadro de doble entrada, algún instrumento, y se identifica opiniones de personajes del texto. Pero fíjate bien qué puede pasar. A lo mejor haces una lista de cotejo. Son los mismos aspectos y aquí no describes, sino que dices sí o no. O fíjate, estos mismos puntos, pero con una escala estimativa. Es decir, los niveles de cada uno. Lo hace muy bien, lo hace bien, lo hace regular o lo hace con cierta deficiencia. O prefieres una rúbrica. Es los mismos aspectos, pero tú vas a decidir con qué instrumento les vas a ir dando seguimiento. A lo mejor la rúbrica te sirve para hacer unas primeras evaluaciones y el chico esos mismos aspectos los evalúa con una lista de cotejo y luego lo retroalimentas con tu rúbrica. ¿Sí? Al niño le va a costar más trabajo aplicar al principio rúbricas. Pero si tú le pones o un guión de observación o una escala estimativa o una lista de cotejo y luego lo vas haciendo migrar a que él evalúe los trabajos de otros, que se llamaría heteroevaluación, pero si con ese mismo instrumento él se evalúa 2 o 3 productos, se llama autoevaluación, ¿no? Entonces aquí ya te empiezo a dejar algunos elementos de instrumentos que puedes utilizar para el trabajo. Déjame avanzar hacia el examen y ahorita regreso. Este me encanta, porque me parece que va a identificar muy claramente lo que quiero decir, maestros y maestras, al respecto del uso de los exámenes, que es un instrumento que usamos mucho y eso está bien. Pues sí, nada más que hay que cambiarle un poco el diseño, maestros. Aquí tienes un ejemplo de matemáticas, examen de matemáticas, niños de cuarto y quinto de primaria. Aquí tienes un vestidito. Y dices, doña Cecilia pidió a su costurera, o puedes poner un saco, o puedes poner lo que tú quieras, ¿no? A su costurera un vestido con la siguiente forma, ahí la tienes. Y ahí vienen 6 ítems. Traza de color rojo el eje de simetría para que la señora costurera le ponga los botones. Ah, entonces ya vamos a saber para qué es un eje de simetría, ¿no? Calcula el área que corresponde a la falda. Entonces el niño va a sacar su reglita y va a medir la parte angosta de la falda, la más ancha de la falda, los dos laterales y va a aplicar, sí, la fórmula de un cuadrilátero. Calcula el área que corresponde al cinturón, lo mismo. Si la blusa tiene un área de 18 centímetros cuadrados, calcula el área total. Ya tienes la de la blusita. Ya él sacó el del cinturón y ya sacó la de la falda. Estás aquí en el reactivo 4 trabajando suma y comprensión de problemas. Aquí, tanto en el 2 como en el 3, estás aplicando geometría. Lo mismo que en el 1. 5. Si doña Ceci quiere mandarse a hacer 5 vestidos iguales y cada uno cuesta 140 pesos, ¿cuánto tiene que pagar? Y finalmente, si un vestido cuesta 140 pesos y de ese costo un cuarto es de la tela, ¿qué precio tiene la tela y qué costo tiene lechuga? 6 reactivitos, una situación comprensible, concreta, donde tú puedes ver aplicados muchos contenidos. Esa es la provocación, maestros.
Esa es la propuesta, ¿sí? Y te pido, ¿no? Voy a regresar así un poquito solo para que no te pierdas nuestras próximas entrevistas, porque Patti Frola va a hablar de la evaluación diagnóstica, tan importante, maestros, ahora que vamos a contactar a los niños. Sí, tanto Claudia Romo va a hablar de la evaluación formativa y sumativa, sí, esto de qué es la evaluación diagnóstica lo va a profundizar Patti Frola la próxima vez, y veremos diferentes tipos y momentos de técnicas e instrumentos de evaluación. Maestros, ahí te vas a quedar con el cuadro, va a llegar la presentación a tu correo con el propósito de que cada vez más vayamos trabajando estos aspectos. Solamente decirte, hay mapas de progreso. Maestros, eso es bien importante que se aplique. Hay registros de autoevaluaciones, hay diarios de mis aprendizajes. Es bien importante eso, maestros. Lleven un diario de los aprendizajes. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué consolidé hoy? ¿Hoy qué me quedó claro? ¿Qué no sabía ayer que hoy sí sé? Y van a ver cómo los niños van fijando su propio compromiso con sus aprendizajes. Rúbricas que me parece que cada vez más los maestros van incorporando, y eso es muy, muy bueno. Portafolios de evidencias, y que cada producto, esas cosas de que tengas un folder y metan ahí todo, eso no es un portafolio de evidencias. Ese no es un folder de evidencias. El portafolio de evidencias tiene un aprendizaje global y se va observando ese aprendizaje global. Yo ya les decía, caligrafía, todas las evidencias de mi caligrafía, para que yo mismo vaya observando y vaya evaluando. Si quiero ver producciones escritas, mis producciones escritas. Si quiero ver avance, por ejemplo, en el tema de resolución de problemas, voy poniendo ahí mi problemario. Eso es un portafolio de evidencias, no una cosa para meter todos los productos, porque si no el niño contra qué compara, cómo va viendo la evolución. El tema de guiones de coevaluación, es decir, un guión donde otros adviertan mi progreso y yo luego pueda comparar con mi autoevaluación, esos son formas muy interesantes en que los niños pueden aprender a hacerse cargo de su propia evaluación. El tema de exámenes basados en logros, que es el que les acabo de enseñar, que veremos mucho más ampliamente con la maestra Claudia Romo, son algunos de los instrumentos. Maestros, pues yo quisiera ver si hay por aquí alguna pregunta, si me ayudan a saber de dónde, digo, a lo largo de todo el mes vamos a profundizar sobre el tema de evaluación, ojalá nos puedan acompañar. Si no, maestros, si no nos pueden acompañar alguno de los martes del tema de evaluación, siempre quedan cargados al otro día en la página de Grupo Loga, que es www, se los voy a escribir aquí. Para aquellos que no conozcan las entrevistas, ahí hay 1 año y medio de entrevistas con temas muy variados, maestros. Bájenlos, son suyos, en reuniones de consejo técnico. Si algunos de ustedes tienen la dirección de sus escuelas y a alguno les sirve para pasarle a papás, por favor, ese material es público y es para ustedes. Está en www.escuelasenred.com.mx. Esa es nuestra página, ya se las puse en el chat, ahí en donde vienen entrevistas, ahí van a encontrar todo el material que hemos sacado. Dice por ahí algún agradecimiento, nada que agradecer, maestros. Eh, eh, todo dice, se debería esperar que la intervención pedagógica del docente logre que todos los alumnos alcancen o logren los aprendizajes esperados, aunque pueda haber ciertas excepciones.
Miren, maestros, el tema del trabajo grupal que tendría que ver con aprendizaje cooperativo, grupos de aprendizaje, que eso es parte de nuestra misión y función como docentes, crear entre nuestros niños esta confianza para aprender, esta confianza para preguntar, esta confianza para compartir. Cuando se logra, a esto se le llama grupo de aprendizaje, grupo cooperativo, grupo colaborativo. Ok. El aprendizaje grupal lo que ayuda es que yo pueda observar las estrategias de aprendizaje de otros. Yo pueda copiar la manera de aprender de otro, no comparar mi ritmo de aprendizaje. Por eso, parte de la metodología, maestros, es que los niños puedan compartir con otros niños cómo aprenden. Yo lo que aprendo son estrategias. La cereza del aprendizaje es quedarme con información, porque quiere decir que en mi corteza ya se generó un árbol mental que consolidó un concepto, un dato, una fecha, un nombre, pero porque ya hubo un proceso de apropiación. Entonces, ante este deber ser que me plantea el maestro José Pérez, el maestro tiene que ir adecuando permanentemente sus intervenciones para en las clasificaciones que los docentes vamos haciendo de niveles de logro, ¿sí? De mis alumnos frente a cada asignatura, todos los chiquillos vayan avanzando sostenidamente. Los aprendizajes esperados, lo que me marcan, lo que me plantean es una habilidad que el niño debe de alcanzar en un contenido curricular específico, ¿sí? O sea, capacidad de anotar números, perfecto. Pero anotar números o escribir números o ver cantidades y anotar su número o su nombre, habla de un razonamiento ordenado, que eso nunca lo debemos de perder. Los aprendizajes esperados deben de estar permanentemente acompañados de perfiles de egreso y de logros de la asignatura terminado el ciclo escolar. Si no los asociamos, nos podemos quedar muy cortos con contenidos del programa. Cada contenido y que me describe un aprendizaje que yo espero debe de ir permanentemente acompañado de mi visión como maestro de una capacidad mayor que se está desarrollando, de un perfil de egreso de cada una de las asignaturas. Luego, la creencia sobre el fracaso escolar se diluye si hay acompañamiento a los alumnos, por supuesto que sí. A mí el término reprobación, deserción, fracaso escolar, hoy me parece que son términos que hemos tenido que construir para seguir justificando un sistema donde los niños tienen que pasar contenidos y grados escolares. No, maestros, los niños están en un espacio maravilloso como es la escuela y que es un espejo en donde ellos se miran y que cada vez se deben de mirar más guapos y más capaces, ¿no? Esa sería la gran labor de la escuela, ¿no? De veras, vayamos quitándole, restándole y tenemos que luchar todos los maestros para que nuestras autoridades, nuestros supervisores, nuestras secretarías de educación vayan acompañándonos en este proceso, sobre todo entre más pequeños sean los niños. ¿No? Los niños de preescolar deben de salir contentísimos, los de primaria deben de querer saber más y trabajar con sus compañeros y hacer una nueva investigación.
Ese sería el ánimo de la escuela básica. Luego por aquí ya nos dicen que están del estado de Nuevo León. Tenemos también compañeros, maestros de Coahuila, muy bienvenidos. Em, eh, Al contrario, maestros, a ustedes felicidades, muy buenas tardes a todos. Em, ya nos han felicitado por este año de entrevistas. El otro día, cerrando los ojos, dijimos, qué barbaridad, ya un año en lo que hemos acompañado estos procesos y nos ha dado muchísimos gusto. Pero ahora descubrimos que tenemos que ir al análisis de casos. El niño ansioso, por ejemplo, ¿qué características tiene? Nos hablarán de eso, citaremos a especialistas y dialogaremos. Ya verán, es un formato nuevo, muy bonito, que también lo vamos a grabar y que nos encantaría que nos acompañaran y compartirlos con todos ustedes. Pues maestros, también nos dicen que nos acompañan de Querétaro. Muchas gracias por este acompañamiento. Gracias a ustedes, maestros, porque nosotros sabemos que esto implica tiempo y que ha sido una forma de capacitación también, una forma de capacitación diferente y que hemos intentado que en cada una de las entrevistas ustedes se lleven 3, 4 ideas muy claras y 2 o 3 libros por ahí que los autores recomiendan y el contacto con los entrevistados que siempre están dispuestos a recibir sus correos. Dice, me gustaría escuchar algunas técnicas para preescolar en relación a cómo evaluar a los niños de este nivel educativo al respecto de escritura y pensamiento matemático. Maestra, nuestra entrevista, nuestra sesión del día de hoy está terminando, pero prometo que voy a terminar con esta pregunta a Patti Frola la próxima semana y también se la haremos a Claudia Romo para que ustedes se puedan llevar. Hay tecniquitas, hemos visto trabajar a los niños de preescolar, les ponen alguna lámina en Zoom y los niños con autorización de que usen el lapicito van encerrando algunos elementos que les va pidiendo el maestro, los niños van participando. Hay muchas maneras, maestros, por el WhatsApp, mandándole los materiales a los papás también ayuda muchísimo. Al contrario, maestros, gracias a ustedes, gracias también al Estado de Puebla, que ya nos dicen aquí, maestros que están presentes, a todas las entidades que hoy nos acompañaron. Maestros, muchísimas gracias. El día de mañana les llega el video y les llega la presentación. Yo estoy segura que en manos de ustedes esto se replica en las escuelas y eso es lo que queremos. Maestros, un aplauso para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y como me gusta terminar en galería para que nos conozcamos, maestros, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto de veras tenerles siempre por aquí. A los directores, ya vi por aquí a algunos directores de niveles de escuelas. Por favor, usen estos videos para ponérselos a todos sus maestros y a sus papás. Muchísimas gracias, maestros y maestras. De veras, un gusto siempre tenerles en estos espacios. Un abrazo fuerte a todos. Gracias.